Hermano, una oración primero. Vamos a pedirle, vamos a ver quién está por acá. A la hermana Irina. Por favor, que ore. Hermana Irina, bueno, vamos a orar. Padre, gracias por este día, por este nuevo amanecer, por darnos la oportunidad como tu pueblo de acercarnos a ti, de tener un día apartado, un día sagrado de comunión contigo, de conexión contigo, donde recibimos de tu instrucción, de tu enseñanza, para seguir en esta continuidad, en el camino de restauración, de renovación, para volvernos un pueblo que te honre y digno de ti, de llevar tu nombre. Gracias te doy, Padre, por la oportunidad que nos das a cada uno de nosotros. Gracias te doy por toda la enseñanza que le dispones a tu siervo para compartir con tu pueblo. Gracias te doy por la claridad, el allí que nos has dado para ver, para entender, para, Padre, asimilar lo que tú nos enseñas. Y aunque aún faltan detalles para comprender muchos de nosotros, pero tú nos das lo que necesitamos, Padre, en el tiempo correcto, de la manera acertada, porque tú eres justo en todas las cosas. Bendecimos tu nombre, alabamos tu nombre, enaltecemos tu nombre, que es digno de recibir toda honra, honor de tu pueblo y de toda la creación. Te agradecemos por todas tus bondades, tus continuas misericordias que nunca faltan y tu provisión en todas las cosas, Padre. Gracias en el nombre de Yeshua. Amén. 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 Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Himno de Israel, hermanos. Ya. No, tranquilo. Ya. Ahora sí. Mientras aún palpite el corazón de un alma hebrea, rumbo al oriente dirigimos la mirada a Jerusalén. No estará perdida la esperanza de los milagros, de ser un pueblo libre en nuestra tierra, la tierra de Sion y Jerusalén. De ser un pueblo libre en nuestra tierra, la tierra de Sion y Jerusalén. Éxodo. ¿Quién como tú, oh Adonai, entre los Elim? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, temible en Tejilot y en hacer prodigios? Ya. Muy bajo. Un, dos, tres. Mi Moja Elim Adonai, mi Moja Nedar Bakodesh, mi Moja Elim
Adonai, Michamoch Nehedar Bakodesh, Norah Tehilot Oseh Pele, Norah Tehilot Oseh Pele, Norah Tehilot Oseh Pele, Norah Tehilot Oseh Pele. Michamoch ba'elim Adonai, Michamoch nehedar bakodesh, Michamoch ba'elim Adonai, Michamoch nehedar bakodesh, Norah Tehilot Oseh Pele, 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 Norah Tehilot Oseh Pele. Espera un momentito, por favor. Hermanos, viene Salmo 119, versículo 129 hasta el 136. Habla de la letra P. Les voy a leer un poquito. Si se puede apreciar acá, está la letra P en todos los comienzos de cada versículo. Y aquí está la traducción. Maravillosos son tus testimonios. ¿Quién está con micrófono, hermano? ¿Alguien está con micrófono? ¿Escuchamos? Ya. Les voy a leer la traducción. Maravillosos son tus testimonios, por tanto los ha guardado mi alma. La exposición de tus palabras alumbra. O sea, la apertura de tus palabras, no exposición. Viene de petaj, del verbo abrir. Alumbra, hace entender a los simples. Mi boca abrí y tragué, pero como expresión de asombro, tragar así como por asombro. Porque deseaba tus mandamientos. ¿Quién está con micrófono? Dice, marca, golpea mis pasos, habla de manera de marcha, como de un compás, que le marque el compás de cómo caminar, no de golpe. Con tu palabra y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Haz que tu rostro resplandezca sobre tu siervo y enséñame tus estatutos. Ríos de agua descendieron de mis ojos porque no guardaban tu ley. Esa es la traducción, hermano. Ahora vamos a interpretar. Ya, Frank. ¿Cómo, Franco? Ah, sí. Nadie tenga micrófono, por favor, me dice Franco. Ya, vamos. 2, 3. Ya. 1, 2. Ya. 1, 2, 3 y...
te pareja ya y me vinte allí. Viva arriba eshafa y le mitzot deja. Viva arriba eshafa y le mitzot deja ya afti. Estamos, hermano. Adelante, hermano, al estudio. Shalom a todos, bienvenidos a vernos nuevamente en este Shabbat, en esta nuestra sala de reunión de estudio. Ahora, después de que hemos hablado sobre la Mem, ¿vale? Que son las mares, las naciones, en cual se encuentra el Nun, que es el pez. Y hemos visto cómo hay que encontrar el pez, es decir, a este pez hebreo, ¿vale? ¿Cómo? Pues viendo la columna vertebral, la estructura, la creencia, la identidad que tiene, lo que es su esencia. ¿Cómo lo hacemos? Pues usando el Ain, ¿vale? Quien nos provee la visión, que es el ojo. ¿Y qué toca? ¿Vale? Lo que ha cantado el hermano José, pues la boca. Recordemos que en una otra ocasión tuvimos un estudio que se encuentra en 3 partes en audio, sobre, que se llama Señal sobre
Hay 3 señales. Una de ellas es señal sobre tu lengua, ¿vale? En relación a la cuerda roja, la que colgaba de la ventana de la casa en, en Jericó, en la casa de Rahab, para salvar su vida. Hay también una señal que está sobre la lengua. Bueno, introducción en los misterios revelados en la 17ª letra hebrea P. ¿Vale? Sobre ella presentó el hermano José los textos que están en el libro de los Salmos. Cada una comienza en este salmo con la misma consonante, con la consonante P. La forma pictográfica, ¿vale? Si el hermano José quiere dibujar, si le apetece, será bien de visión para que algunos puedan visualizar, ¿vale? Saben que van a tener todo en la guía de estudio, espero que cuanto antes la tenga disponible, pero si va a dibujar la forma de las letras, pues así se quedará con algunos detalles que lo vamos a sacar en evidencia. La forma de esta 17ª consonante hebrea, es decir, es la consonante número 17 en el orden del alfabeto hebreo, ¿vale? Su forma pictográfica es semejante a una boca que es abierta, ¿vale? De aquí que el nombre de la consonante que ocupa esta posición número 17 dentro del orden de las letras en el alfabeto hebreo tiene el nombre de esta parte del cuerpo llamada boca, que en hebreo se dice P, ¿vale? Se escribe con P y con Hei, ¿vale? Esa es la forma. Bueno, Hei ser la consonante final nunca, siempre es muda, por lo tanto no se escucha. Pej sería, pero claro, en romano se puede decir y se entiende, pero en español suena como het, entonces por eso es muda, P, ¿vale? P en hebreo significa boca. En las escrituras, esta palabra boca aparece en referencia, a muchas cosas, ¿vale? Digámoslo así. Y, por ejemplo, en Génesis capítulo 4, verso 11, la consonante P o la boca aparece en referencia a la tierra, ¿vale? En Génesis capítulo 8, verso 11, se refiere al pico del pájaro, que de hecho es boca, cuando, ¿qué era? La paloma, ¿vale? En los días de Noé, trajo en su boca, en su pico, la ramita de olivo. Igual en Génesis 29, verso 2, se habla de la boca, de un pozo. La apertura de un monedero, de un bolsillo, ¿vale? Igual se llama boca. Eso está en Génesis 42, verso 27. La boca de las personas, obviamente, aparece en Éxodo 4, verso 16, muchos otros capítulos, muchos otros versos. La boca de un animal, ¿vale? En Números capítulo 22, verso 28, la boca de Sheol, ¿vale? Salmo 141, verso 7, la orilla de un río, igual es llamada boca. Eso está en Salmo 19, en Isaías 19, verso 7. La apertura a la boca de una cueva también está en Josué capítulo 10, verso 18. En Números capítulo 12, verso 8, donde se traduce cara a cara, estar cara a cara. Hablando Elohim hacia el pueblo de Israel con respecto a Moisés. Yo con él hablo cara a cara. Literalmente este texto en hebreo dice boca a boca. ¿Vale? Se puede ver también en Génesis capítulo 24, verso 57, que no se le preguntaba a la persona, sino que literalmente la expresión en hebreo es preguntar a su boca. Es decir, yo no voy a preguntar al hermano José, que está escribiendo aquí. Voy a preguntar a su boca, porque su boca es la que emite los sonidos, ¿vale? Se puede ver que la P significa filo de espada, porque esta es la espada que hace, pues, como vimos en la canción, en el Salmo,
el filo de una espada está consumiendo, come, que está tragando, ¿qué traga? La vida, ¿vale? Como se dice en Génesis 34, verso 26. De aquí que la P, o la boca, y más concreto la lengua, fue presentada por Jacob como metáfora de una espada de doble filo. Jacob, el discípulo de Yeshua, ¿vale? En Santiago, como se conoce su nombre en la Biblia Reina Valera, Santiago capítulo 3, verso 7 al verso 10, dice lo siguiente: toda clase de fieras, aves, reptiles y animales marinos pueden ser domados. Y de hecho han sido domados por el hombre. En cambio, ningún hombre ha podido domar su lengua. Es un mal turbulento. Está lleno de veneno mortífero. Con ella bendecimos al soberano, un filo, y padre, y con ella maldecimos a los hombres, el otro filo. Eso es tener doble cara, ¿vale? Cosa que vimos en la profecía, la visión de la profecía de Zacarías, que Adonai odia, detesta una medida doble, ¿vale? Igual tener doble cara. Parecer santo en el Shabbat, salir del Shabbat, de la reunión, salir fuera y maldecir al que cruza por tu camino y te salpica con el coche, ¿vale? Con ella bendecimos al soberano y padre, y con ella maldecimos a los hombres hechos a imagen de Elohim. De una misma boca proceden la bendición y la maldición, doble filo. Esto, hermano mío, no debe ser así. Por eso la otra instrucción dice que tu palabra sea sí, sí o no, no. Es decir, poner cada una en su lugar. No es casual que la consonante hebrea P está formada de una yud, pero una yud que saben que es la letra más pequeña, pero esta aparece invertida, y por una kaf, ¿vale? A ver si dibujo aquí una yud y una kaf. Ya recuerdan la consonante kaf. Tiene la forma de una C, solo que al revés, ¿vale? La kaf aparece como una C invertida, de modo que aparece como una boca abierta. Esa es la forma del dibujo de la consonante P. Como una boca abierta con un diente o con una muela, como decía en el Salmo. Con sus dientes trituran, comen, ¿vale? La consonante yod, tiene como valor numérico 10, ¿vale? Porque ocupa la posición 10 dentro del alfabeto hebreo. Y la kaf tiene el valor gemátrico número 20. De modo que la suma de la yod y de la kaf, que se ilustra en la imagen de la forma moderna de esta consonante P, revela la edad de 30 años, ¿vale? Esta era la edad cuando Yeshua, hemos dicho, se dispuso a abrir su boca, su P, para hacer salir las palabras de vida eterna, ¿vale? ¿Ves? Cuánta enseñanza hay dentro de la imagen de una letra. Bueno, esta letra en la forma, la consonante P, esta es la forma del hebreo moderno. En la antigüedad, pues es simplemente al dibujarse una boca se entendía que esta se refiere a esta consonante kaf. La forma abierta de esta letra, de esta consonante P, o la forma abierta de la boca, indica que ésta está presta para emitir su voz. ¿Qué emite? Pues palabras, ¿vale? Sin embargo, la consonante yod, la que aparece que cuelga dentro de la P, y hemos dicho que está invertida hacia abajo para indicar hacia adentro, parece indicar antes de que la boca emita sonido alguno, que es mejor hacer bien y mirar hacia adentro para asegurarse que aquello que sacarás de ella es bueno. La dirección de la yod hacia interior es como si nos dijera: mira hacia adentro antes de pronunciar alguna palabra. No por casualidad el Redentor de Israel nos dijo que la boca hablará de la abundancia de lo que hay en el corazón. ¿Vale? Eso está en Lucas capítulo 6, verso 45 al 40, hasta el 49. ¿Vale? La consonante P precede a la consonante Ain, no por casualidad.
¿Por qué? Porque el ojo ve y la boca habla. El ojo habla lo que la boca ve. El ojo, el ojo ve y la boca habla, ¿vale? O la boca habla lo que el ojo ve. Lo que vemos se convierte en lo que decimos. Y aquello que hablamos es un reflejo de lo que somos y de aquello que tenemos adentro de nosotros. En Mateo capítulo 15, verso 18, Yeshua nos enseñó que aquello que sale de la boca realmente está viniendo del corazón. Lo que sale, dice el texto, lo que sale de la boca viene de adentro del corazón, y eso es lo que contamina al hombre. ¿Vale? Lo que hay contaminación está adentro y lo que sale, bueno, vamos a ver qué sucede con lo que sale. Las palabras son el reflejo de lo que hay en el corazón. A través de las palabras se da forma al pensamiento, del pensamiento que hay en el alma, es decir, en el lev, en el ser interior de la persona. Si aquello que está dentro del corazón, dentro del lev, del ser interno, cuando se suelta afuera, por medio de las palabras, toma existencia. Yo no sé lo que está en la cabeza de la hermana Sorange, que veo que está mirando. Bueno, por ejemplo, hasta que ella empieza a decir que está pensando. ¿Vale? Cuando empieza a presentar lo que está pensando, aquí sale en evidencia su pensamiento, y su pensamiento toma forma. ¿Vale? Cuando se suelta fuera, por medio de las palabras, el pensamiento toma existencia. Las palabras tienen poder de atraer a la existencia a aquello que solo puede ser un mero pensamiento. Como la boca tiene una apertura, ¿vale?, o una puerta de acceso, no por nada la consonante P encabeza la palabra apertura, como en el Salmo. Apertura en el hebreo se dice petaj. La petaj representa la entrada hacia adentro del hombre, o la salida, desde el corazón del hombre hacia afuera. Si la consonante samej representa una muralla que separa lo que hay fuera de lo que hay dentro, la P representa la apertura. Repasando, la samej es un cerco, ¿vale?, que encierra en un estado negativo, en una especie de bucle o en un círculo vicioso. La ain viene para brindar la luz o la visión al que desea salir de este círculo maligno y no sabe cómo. Y la solución al deseo de liberación viene por medio de la P, que brinda a uno una apertura por medio de cual puede hacer posible que salga desde adentro de su alma toda impureza, mal genio, oscuridad, enfermedad, todo cuanto es fruto de la caída en el pecado. Si se fija en la forma de la consonante, vamos a ponerla aquí. Si se fija en la forma de la consonante P, verán que adentro de ella hay un espacio en blanco. ¿Vale? Aquí está en azul, ¿vale?, la consonante P. Adentro de ella aparece la forma de la consonante Bet. ¿Vale? Es una Bet que parece escondida ahí dentro de la PET. La consonante Bet forma la palabra bara, que comienza con Bet y significa crear. La palabra bara, al estar contenida en la primera palabra, el primer verso de las escrituras, con cual comienzan los escritos hebreos, con Bereshit, bara, ¿vale? Al principio creó, ¿vale? Bereshit es el comienzo, hablando del comienzo donde se da origen a una creación. Eso les enseña que la P o la boca toma el sentido de engendrar, porque el poder de la boca consta en la palabra y ésta pueda crear. ¿Crear qué? Crear vida o muerte. Al ser una espada de doble filo, puede crear, dar vida o puede conducir a la muerte. Cosa que pueden presentar, que se puede presentar como una bendición o como una maldición. Como ya hemos estudiado sobre la consonante Bet, representa la casa, que es Bait. Y de este modo la boca es el acceso a la puerta en la casa del Lev, del ser interno, del alma, como se
suele conocer. Y de este modo la boca es el acceso de la entrada dentro del corazón de la persona. Desde esta perspectiva, donde la P es la entrada en el corazón, con razón, nuestra tefilá, nuestra oración, debe expresar aquello que dijo David en el Salmo 141, verso 3 al verso 4. David dijo: pon Adonai en mi boca un centinela. ¿Para hacer qué? Un vigilla a la puerta de mis labios. No dejes que tienda mi corazón a cosa mala, a perpetuar acciones criminales en compañía de malhechores, y no guste yo lo que hace sus delicias. Lo que parece delicioso, ya sabemos que todo lo que parece bueno al final llevará a la muerte. La 17ª consonante hebrea P se lee P con un sonido fuerte, se lee P, ¿vale? Con sonido fuerte, cuando la consonante tiene un punto adentro, ¿vale? Un punto que aquí no está en esta imagen. Cuando la consonante P tiene un punto adentro que se llama dagesh, ¿vale? Se pronuncia más fuerte. Lo que hace este dagesh es dar fuerza al sonido de la letra, ¿vale? Ahí, a ver si ponemos el puntito. Eso. Cuando esta consonante tiene esta forma, con un punto adentro, pues se pronuncia más fuerte, P, ¿vale? Un ejemplo del uso de esta letra es la palabra que también apareció en el salmo que cantó el hermano, panim, que significa rostro. O también en la palabra pil, que significa elefante. O también que está en el salmo petach, que significa apertura, comienza con P, como la apertura de la boca. La P se lee fe, con un sonido suave, fe, cuando la consonante no tiene punto dentro, ¿vale? Entonces, cuando esta consonante aparece sin punto, no se pronuncie P, sino fe. Como por ejemplo en la palabra nefesh, ¿vale? Que se suele traducir con alma, o en la palabra de donde, el nombre hebreo de España, que es sefarad, ¿vale? Cuando la P se encuentra al final de una palabra, toma la forma de sofit. Y un ejemplo de la forma de esta consonante final es la palabra af, que significa nariz, que se escribe con alef y con P, pero al no tener el punto dentro, suena como fe, ¿vale? De aquí af, que significa nariz. También significa enfado o ira. Apanim significa narices, en referencia a las fosas nasales, ya que nariz solo hay uno, pero tenemos dos agujeros, ¿vale? Entonces, en referencia a los dos agujeros, está el plural de narices. En el hebreo, cuando se habla de la ira, ya hemos hablado sobre eso en otras ocasiones. Vamos a hacer aquí una pequeña paréntesis para volver a hacer una mención sobre esta expresión en relación a la nariz o las narices. Cuando se habla en el hebreo de la ira, o en las escrituras aparecen las traducciones, en realidad se usa la palabra narices. De aquí que en la Tanaj nos habla de la nariz o narices de Adonai, ¿vale? Esta expresión que aparece, por ejemplo, en Génesis 19, verso 1, Éxodo 34, verso 6 y en otros versos, donde se habla lento para la ira, ¿vale? Hablando de las narices de Adonai, o la ira de Adonai, ¿vale? Donde se habla de la ira de Adonai, que es lento para la ira, en realidad el texto habla de las narices, apanim, de Adonai. Lo bueno es que, como se ilustra en Ezequiel capítulo 17, verso 3, el Elohim de Israel no tiene una nariz corta, sino una larga, ¿vale? En Ezequiel 17, verso 3 está la palabra erechpanim, es decir, nariz, algo que está más largo. Y la ventaja, ¿vale? Es una metáfora, ¿vale? No es una metáfora cuyo propósito es de transmitir algo, ¿vale?
Es que Elohim tiene la nariz más larga, como aparece en algunos dibujos animados, ¿vale? He visto algunas caricaturas donde hay personaje con la nariz larga. La expresión tiene un sentido, un propósito metafórico, transmite una enseñanza que es bueno que la entendamos porque la ira es presentada con la metáfora de la nariz y cuando se habla de la ira de Elohim dice que tiene la nariz larga. ¿Por qué? La ventaja es que hacer más larga las narices, la presión del enojo, cuando uno se enoja pues le crece la presión. Creo que todos vieron dibujos con Popeye, ¿cómo se dice? Popeye el marinero y con Oliver su mujer, este flaco que come espinaca. ¿Vale? Cuando se enojaban, ¡puf! Salía la presión por la cabeza o por la pipa. ¿Vale? Entonces, cuando uno cuando uno se enoja, crece una presión, se desarrolla una presión dentro de la persona. Y esta presión debe salir por algún lado. En este caso sale por la nariz. ¿Vale? La ventaja que Elohim de Israel tiene la nariz larga es que esta presión al pasar por un tubo bastante largo hasta que sale fuera, se enfríe, ¿vale? Disminuye. El enojo crea una presión adentro y esta se expulsa por la nariz. De aquí que una nariz corta se enoja enseguida, de modo que actúa apresurado, mientras que una nariz larga hace que el enojo se temple hasta el momento de actuar, hasta que sale la presión, lo que nosotros vemos o percibimos poner de lo que llamamos juicio, bueno, castigo, reprensiones. Cuando la presión se acumula dentro, la nariz es la válvula de escape. Esta era la forma como el hebreo antiguo expresaba en palabras la ira. ¿Vale? El Salmo 18, verso 6, Apanim, ¿vale? Escribió en hermano. Dice que Adonai, Salmo 16, verso 6, dice que a Adonai le sale humo por las narices y de su boca sale fuego. Esa descripción viene siguiendo la forma de hablar de Job. ¿Vale? Hay un patrón y este patrón está en el libro de Job, donde está hablando de una especie de animal acuático que se suele conocer con el nombre de Leviatán, un animal acuático que sacaba humo por sus narices. Eso en Job, capítulo 41, verso 19. La idea que presenta Job es que cuando Elohim se enoja, pasa por fuego a su pueblo. ¿Vale? Pero al tener una nariz larga, no destruye con fuego a su pueblo, porque el enojo se enfría hasta que sale por la nariz y lo que sale como fuego, pasando por fuego, es templado, es decir, está lleno de misericordia. Entonces, la forma como se entendía que Adonai pasa por fuego a su pueblo es a semejanza de algo que se hierve en un caldero, como algo que se pasa por fuego a fin de purificarlo, no para destruirlo. Estas expresiones, más que identificar cierta parte del cuerpo o cierta explosión de ira, describen algunas realidades espirituales que son ilustradas por medio de estas metáforas como nariz roja, caldero hirviendo, fuego. ¿Por qué presenté esta descripción, esta explicación sobre las narices? Porque la palabra hebrea para nariz y la consonante P, de donde nos viene el significado de boca, comparten las mismas letras. El nombre de la consonante P se escribe con P y con Aleph. ¿Vale? ¿Vale? Se vuelve a escribirlo, hermano. ¿Vale? El nombre de la consonante P se escribe con P y con Aleph. ¿Vale? Está la palabra boca, literalmente, que se escribe con P y G. ¿Vale? Pej. Pero el nombre de la consonante, la consonante número 16 dentro del alfabeto hebreo, se escribe con P y con Aleph, ¿vale? Cuando leemos Aleph, P, es decir, al revés, decimos nariz, que es Af, ¿vale? La boca, lo que es P, como la nariz, que es Af, ¿qué función tiene? Bueno, tiene varias, pero la principal es
aquella de alimentar el cuerpo con el aire. Asimismo como la boca y la nariz comparten la consonante af, asimismo la boca y la nariz son parte de acceso para el avir. ¿Vale? Avir es aire. ¿Vale? Entonces la boca, la consonante P, que hace referencia, que es ilustrada por medio de la boca, y la nariz, ¿vale? Los dos términos tiene algo en común, el avir. Por eso dentro de los nombres de la consonante número 17 y de la palabra nariz está la consonante Aleph, ¿vale? De donde viene la palabra aire, avir. Para pronunciar palabras, es decir, para hablar, necesitamos al Aleph, de cual proviene la palabra avir, aire. Y por la nariz inspiramos el avir, ¿vale? La Aleph es la consonante que describe al Elohim de Israel, el Elohim viviente, como fuente de vida que tenemos, como de la vida eterna, ¿vale? Entonces, en ese sentido podemos decir, necesitamos inspirar, ¿vale? Traer adentro de nosotros al Aleph, el Avir, que es el Elohim de Israel, cuya vida no solo nos da existencia, o cuyo poder de vida no solo nos da existencia para este momento, sino también para siempre, jamás, para la eternidad. La consonante Aleph, al estar puesta delante del nombre de la consonante P, como los escribió el hermano aquí, Aleph, P, ¿vale? Cuando se refiere al af, la consonante Aleph nos instruye que aquello que la boca debe expresar es el honor, ¿vale? Está en el nombre de la consonante P, se escribe con P y Aleph, ¿vale? Al estar después de la palabra boca, que se escribe con P, ¿vale? La consonante Aleph nos instruye que aquello que la boca debe expresar, lo que viene después de la boca, es el honor a aquel que es ilustrado por medio de la consonante Aleph, ¿vale? Lo que significa al Elohim de Israel. Si la P es boca, la Aleph es Elohim, entonces el nombre de la letra P quiere decir o nos enseña que aquello que debemos tener en nuestra boca es Elohim, o aquella palabra que tiene que ver con él o con sus enseñanzas. El mismo Elohim viviente posee la naturaleza de la consonante P. A su semejanza, de la boca brotan palabras de vida, de vigor, de energía, de vitalidad para pensar, sentir, hablar y actuar. De aquí que fue dicho, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la P, ¿vale? De la boca del Elohim viviente, ¿vale? Eso lo dijo Yeshua Mateo capítulo 4, verso 4. En el hebreo, para decir médico, se dice rofé. Es decir, tiene la consonante P sin el punto, sin el dagesh adentro, que se lee con F de rofé. Rofé significa doctor, ¿vale? O cuando hablamos de la cura, doctor o sanador. Y cuando hablamos de la cura o de la medicina, el tratamiento, el medio de recuperación, lo que nos da el doctor, el sanador, decimos refúa, que igual contiene la consonante P en su forma sin punto que suena como F, ¿vale? Refúa significa medicina, recuperación. Sanación. Medicina, recuperación, sanación. A poco tiempo después de la salida de Egipto, el Elohim de Israel se llamó a sí mismo como Adonai Rofé, ¿vale? Rafa significa curar, sanar, restaurar. Es uno de los nombres del Elohim de Israel, Adonai Rafa. Este siguiente verso debe ser la norma de conducta que debe seguir aquel que padece de alguna enfermedad, de la que sea mental, física, no importa, espiritual. ¿Vale? Este verso que le voy a leer presenta algunos pasos imprescindible, pasos que debe seguir aquel que desea, que padece de alguna enfermedad,
si es que desea que la refúa, la medicina que el Rofe dispone, restaure su vida. ¿Vale? Éxodo capítulo 15, verso 26. Éxodo capítulo 15, verso 26 dice lo siguiente. Dijo Adonai, dijo Elohim de Israel, si de veras escucharás la voz de Adonai. ¿De quién? Por eso siempre viene enfático. Tu Elohim. Y aquí comienza lo que te corresponde hacer. Haces lo que es recto a sus ojos, dando oído a sus mandamientos y guardando todos sus preceptos. No traeré sobre ti ninguna de las plagas que envié sobre los egipcios, porque yo soy Adonai, el que te sana. Adonai Rofe. El secreto para que el Elohim de Israel despliegue su poder sanador es primero escuchar. ¿Escuchar qué? Escuchar su llamado. En segundo lugar, hacer de él tu Elohim. Eso es entrar en pacto bajo el vínculo del pacto con él, ¿vale? Cosa que la mayoría de los que estamos aquí ya hemos pasado por este caminar, por eso estamos aquí. Y la mayoría ya han entrado bajo estas condiciones del pacto, ¿vale? Estamos viendo bien, ¿no? Muy bien. La mayoría hay quien todavía está en este proceso de la segunda fase para entrar en pacto con él y hacer del Elohim de Israel no solo escuchar su voz, sino hacerle su Elohim, como la experiencia de Jacob, ¿vale? Que siempre, hasta que su nombre fue cambiado en Israel, él hablaba el Elohim de mis padres. Después de la experiencia que tuvo del otro lado de Jaboc, de este río, cuando su nombre fue cambiado, ya no hablaba de la Elohim de sus padres, sino hablaba de su Elohim, ¿vale? Bueno, esto está ya presentado en el estudio que tiene que ver con la experiencia de Jacob. Creo que está en el derecho a la redención, este PDF. Entonces, el secreto para que el Elohim de Israel pueda traer la sanación, la bendición, hacer posible que él derrame su poder sanador, en primer lugar es escuchar su llamado, vuelva a tu raíz. Y en segundo es hacer de Elohim, tu Elohim, del Elohim de Israel, tu Elohim, eso es entrar en el pacto con él. En tercer lugar, debes hacer lo que es recto. Dice, si haces lo que es recto y no ante tus ojos, porque eso es el problema, que la mayoría ve algo, no sabe que tiene una visión distorsionada, y con lo que sabe, eso yo creo que hay que hacer así, a mí me parece, yo considero, ¿vale? Se ve bien recto en sus propios ojos, no verse recto en sus propios ojos, o no actuar para que los demás te vean bien, sino acorde al estándar con cual él mide. Eso es, como dice, hacer lo que es recto a sus ojos, ¿vale? No de acuerdo con tu estándar o lo que como otros te ve, o para que otros te vean de alguna forma, caer bien a las personas, para que diga amén, dice maestro, bueno, hermano, como quiere que sea llamado cada uno, le dé amén, intereses, motivaciones que cada uno puede tener, sino en acorde o de acuerdo con los estándares con cual él mide. Obviamente, de vuelta a la Torah para conocer esos niveles, ¿vale? Recto en hebreo es la palabra yashar, que básicamente quiere decir enderezarte. ¿Qué significa? Hace lo que es recto. Para hacer lo que es recto no es lo que yo considero, sino es seguir un camino, un proceder que te hace enderezarte, ajustarte, conducirte, encaminarte en base a aquello que a él le agrada. Eso es estar bien en sus ojos, recto, ¿vale? Eso es el sentido de la palabra yashar, que es enderezarte, ajustarte a sus niveles, a sus criterios. ¿Qué es bueno o agradable en sus ojos? Se nos indica en el cuarto punto en cual debo andar. Hacer expandir mi oído, ¿vale? Eso es el texto, agradable en sus ojos. Se nos indica en el cuarto punto que lo que debemos hacer es expandir el oído. Ese es el sentido literal del término que está en hebreo, ¿vale? Ese es el sentido literal del término azán.
traducido con dando oído. ¿Oído a qué? Te sigue el texto diciendo. No a lo que dice el tal y el tal, el fulano, el rabino, no sé quién o qué persona. A los misvot, dice en el texto. ¿Qué son estos? Normas de la Torah que debo seguir. Así se indica en el texto. El quinto paso nos dice que no es suficiente el mero escuchar. Si este oír no se convierte en manera de vivir, ¿vale? Yo puedo escuchar, pero cuando dice apertura, expande tu oído, no está la palabra shama, es azan, que es expande, presta atención efectiva, ¿vale? Entonces, abrázalo. Para dejar claro el camino que me corresponde, para que pueda estar en derecho a invocar lo que es refúa, es decir, la medicina, a la enfermedad, la que sea que puedo tener. Debo esforzarme en hacer shamar, dice en el texto, es decir, acercarme o rodearme, ponerme como escudo, como centinela o como pastor que me guíe. Esos son de los sentidos de la palabra shamar. Eso es shamar, expandir el oído, ¿vale? Hacia los misvot, esazán, misvot, hacer shamar, ¿vale? Cercarme con qué? Con lo que son misvot, con lo que son instrucciones. Hacer una guía alrededor de mí que me sirva como instructor, ¿qué? Igual me dice aquí en el texto. Kol, es decir, todo aquello que provee la parte de la Torah llamada Hok. ¿Vale? Eso está, ya sabemos que la Torah está formada por tres grupos principales de estatutos. Hok son estatutos, ¿vale? Los misvot nos enseñan qué hacer. Los Hok son los estatutos que bueno, ya vuelvo a repetirme, cómo hacer para no repetir tantas veces lo que ya hemos enseñado. Cuesta un poquito, pero claro, nos quita tiempo del estudio porque siempre tengo que hacer mención o siempre llegamos al mismo punto. Y como siempre hay nuevas personas, tengo que volver a explicar ciertos términos y por eso muchas veces el estudio se hace lo más largo de lo que debería ser. Bueno, en el hebreo moderno no existe la consonante P final, ¿vale? No existe la consonante, a ver aquí que escribió el hermano, no existe la consonante P sofit, ¿vale? Sino solo una F sofit o F final. Recordamos del estudio sobre la consonante Kaf. Sí, lo que recordamos. Kaf se pronuncia más fuerte cuando tiene un punto, un dagesh, en el centro y se pronuncia más suave cuando le falta este punto. Se pronuncia Haf. Kaf y Haf, ¿vale? A diferencia de la consonante P, la consonante Kaf se escribe al final de una palabra con Kaf sofit y también con Haf sofit. Pero en el caso de la consonante P no hay una P sofit, sino solo una Haf sofit. En el caso de la recordamos, es muy importante tener esto en cuenta. El punto que se pone en el centro de una letra hace que el sonido de la letra se pronuncie con más fuerza, ¿vale? Este pequeño detalle tiene una parte de enseñanza y lo que a nosotros nos interesa, no, ya saben que aquí no hacemos clases y no es nuestro propósito enseñar las letras, eso lo pueden hacer un profesor. Tratamos de sacar provecho de lo que revelan las enseñanzas y buscamos los detalles que tiene cierta relevancia para para el propósito de esta comunidad y de la línea de enseñanza que se comparte aquí, ¿vale? Entonces, el punto que se pone tiene este propósito siempre, este dagesh, de dar fuerza al sonido de la palabra. Este pequeño detalle tiene su parte de enseñanza. Lo que nos enseña este detalle es que todo aquello que ahora debemos obtener por medio de un trabajo forzado, como aluda el dagesh que está, es decir, este punto,
que nos indica dar o pronunciar con más fuerza el sonido de la letra, con el retorno en la tierra de Israel es cuando vamos a tener una labor más suave, como indica el sonido suave de la letra, que ahora es difícil. Es un trabajo, al tener el punto, es un trabajo dentro, revela que hay un labor difícil que hacer, ¿vale? Será suave durante el milenio, de modo que la fe sofit nos habla de esta época de Shalom, ¿vale? Por eso no tenemos P sofit, porque yo tengo que tener delante lo que expresa fe sofit, que es no el trabajo, no centrarme en el trabajo forzado, donde yo tengo que labrar la tierra con el sudor de mi frente, sino en el P sofit, que es en el fe, ¿vale? Que alude a un tiempo donde no hay esfuerzo como el en cual tenemos que guerrear para ganarnos existencia, para buscar mantener nuestra vida aquí a flote dentro de las naciones, ¿vale? Por eso se hace omisión de esta parte de la consonante P sofit como forma final con el punto adentro para centrarme mi visión en lo que estará por delante, ¿vale? No en lo que estamos viviendo, sino en lo que vamos a estar viviendo, ¿vale? Esa es la diferencia a la que hace alusión la fe sofit, sin punto, ¿vale? Carecemos de esta consonante para no centrarnos en el esfuerzo que tenemos que hacer aquí entre las naciones, sino para tener la visión dirigida sobre la shalom que vamos a tener. Por eso, al carecer del punto, se lee más suave, se pronuncia más suave, ¿vale? No es casualidad que la P nos habla de la futura liberación, porque precisamente esta misma consonante, con esta misma consonante, comienza la palabra pedut. Tiene un esfuerzo, está el dagesh aquí dentro, ¿vale? Pedut, que significa liberación, redención, ¿vale? Eso tiene un precio, un coste, un trabajo duro. En este caso de parte del Redentor, y también nos corresponde a nosotros poner nuestra parte. Y para que el asunto de la dicha liberación esté más clara, la P también encabeza la palabra Pesha. ¿Qué es Pesha? ¿Vale? Dentro del estudio que tuvimos sobre las palabras a través de cuál se expresa en el hebreo lo que se suele traducir en forma genérica con pecado, ¿vale? Pesha es un grupo de esta categoría de transgresiones, ¿verdad? Por lo general todas se traducen con pecado, pero las escrituras o en el texto hebreo nos enseña a clasificar los tipos de pecado en función de su gravedad y de su posibilidad de retorno, ¿vale? La palabra, es decir, para entender de qué tipo de pedut estamos hablando, de qué tipo de redención se está hablando, la palabra pesha viene para completar, porque para que se entienda que hay una redención de cual vamos a hacer liberación, aquí tiene, ese es el sentido de la palabra pesha, pecado, crimen, delito, ¿vale? Entonces, hay una pedut, una redención de lo que es pesha, de lo que es delito, ¿vale? La gente tiende a pensar solo en el presente. Y por eso el presente ha sido quitado, por eso no hay una P sofit para centrarte en lo que está por venir. Pero normalmente, comúnmente, la gente está acostumbrada a mirar lo que tenemos, lo que somos, lo que nos rodea, de lo que padecemos, digamos, de una enfermedad, ¿vale? De una falta en la economía, de la falta de una pareja idónea, algunos, etcétera. Bueno, cada uno padece de algunas cosas. Y por lo general la gente no piensa en el futuro, solo ve el presente. Al llevar siempre la conversación basadas en esta perspectiva negativa del presente que nos rodea, llamamos el mal sobre nosotros. Nuestra habla debe ser dirigida hacia la perspectiva del futuro, en cual todo esto que ahora está mal para nosotros
mañana dejará de existir. Al pensar en el mal, damos poder al mal sobre nosotros. Recuerden, la boca o las palabras, la boca o las palabras son el reflejo de lo que hay en el interior de la casa de tu alma. ¿Vale? Dentro de la bet hay una bet, ¿vale? Para indicar lo que hace esta yod, que está no hacia arriba, sino hacia abajo. Mira hacia adentro y ve qué hay dentro cuando tú hablas. Entonces, lo que yo suelto desde adentro de mi casa refleja lo que yo tengo aquí dentro. Si en tu ser la luz es oscura, vimos sobre la Ain, ¿vale? Si dentro de una persona no hay luz, pero la luz que se cree en realidad es oscuridad, si dentro de una persona la luz es oscura o negativa, presenta una realidad o crea una realidad negativa al soltarla afuera, tu boca hablará en todas partes solo del negativismo que está en tu vida y cómo las palabras engendran realidades. El mal tiene dominio en envolverte en desgracia. ¿Vale? La instrucción que dice, vence o derrota el mal con bien, lo que está en Romanos capítulo 12, verso 21, tiene como propósito motivarnos en cambiar el enfoque de un habla negativa a pesar de la realidad, donde efectivamente existen ciertas faltas, en un pensamiento que se agarra del poder que reside adentro de la palabra del Elohim de Israel. ¿Recuerdan lo que hemos hablado sobre la consonante Ain? Que las letras tienen una forma positiva y una forma negativa. Bien, es tener en cuenta la forma positiva, por eso no hablamos de la negativa. ¿Vale? La Ain puede mirar hacia la Samej y hacer de ella su soporte, o puede mirar hacia la siguiente consonante, ¿vale? Y mostrar la disposición de tragar lo que hace la boca, tragar, consumir, devorar, convertir el deseo que está dentro de uno, que entró por los ojos, como decía Yeshua, que los ojos ven, dice el corazón pide. ¿Vale? Lo que entra, el deseo entra por los ojos y se manifiesta por la boca. Eso, al mirar hacia la consonante P, ahí significa que yo tengo ganas para convertir en un hecho, cometer la transgresión. Por eso, Yeshua dijo, solo por desearla. Es decir, yo lo he visto, la he deseado en mi alma. Es decir, en lugar de mirar hacia las instrucciones, he mirado hacia el deseo. Y aunque no lo solté por la boca, revelé mi deseo de hacerla. Por lo tanto, Yeshua la llama transgresión. Aunque no lo hiciste, la inclinación o lo que expresas desde tu alma, tu forma de hablar, ¿vale? Delata lo que hay dentro. Placer, ¿vale? ¿Placer en qué? En lo que la carne desea. En el libro de Job, en el capítulo 3, verso 25 al 26, está escrito sobre el poder de las palabras negativas lo siguiente. Lo que me temía, dice, me sobrevino. No, lo que más temía, me sobrevino. Creo que muchos conocen esa expresión y la probaron que es así. Un pensamiento negativo o el miedo crea realidades que no son agradables. Es por eso que la ahavá, lo que es el verdadero amor, está libre del miedo, ya que el miedo es el estado de un vacío. Vacío, hemos visto en el estudio sobre la tzarat. Es un vacío, es tumá. Y tumá es un lugar donde no está la presencia de Elohim. Donde no reside Elohim, es tumá, es oscuridad, es impureza, es maldición, es vacío. ¿Vale? Donde hay vacío, hay miedo. Donde hay el verdadero ahavá, está el poder de la Torah que trae luz. ¿Vale? El poder que viene del estudio de las escrituras, de las leyes que están en la Torah, por medio de las palabras de Adonai. ¿Vale? Primera de Juan, capítulo 4, verso 18. ¿Vale? En el verdadero amor no hay miedo, no hay temor.
En otra ocasión hemos mencionado el refrán de origen judío. En la boca cerrada no entra la mosca. Si bien P normal describe una boca cerrada, la P Sofit define una boca abierta, ¿vale? Eso es un otro enfoque. La P, ¿vale? Si contrasto las dos formas de la P, recordamos que la P, la forma de la P, es una boca cerrada y esta es una boca abierta, hacia abajo. Hay 5 consonantes Sofit, con la excepción de Mem, que está como un círculo cerrado, solo que más cuadrado, no es como el Samej, que es un círculo. La Mem tiene la forma más cuadrada, pero cerrada, a diferencia de la Mem normal, ¿vale? Las demás consonantes, las otras 4 que tienen una forma final, ¿vale? Todas están dirigidas hacia abajo, ¿vale? Por lo tanto, de aquí la idea de contraste, la P abierta y la P cerrada, ¿vale? La P normal es la cerrada y la Sofit es la que se presenta como una boca abierta. Entonces, en la boca cerrada no entra la mosca. Se dice sobre el ser humano, el hombre es el único animal que bebe sin tener sed, que come sin tener hambre y que habla sin tener nada que decir. Un otro dicho contrasta a la P normal con la Sofit de esta forma. La palabra es plata y el silencio es oro. Es decir, la boca que habla es como la plata y la que se mantiene cerrada es valiosa como el oro. Las dos son buenas. Hay tiempo para hablar y tiempo para callar, dice el sabio. Por lo tanto, hay que tener una buena columna vertebral, mirar hacia el Samej para saber cuándo abrir la boca y cuándo cerrarla. El poder que contiene la consonante P en la boca es el de maldecir o de bendecir. Y es por eso que en Proverbios capítulo 18, verso 21 está escrito, la muerte y la vida están en el poder de la lengua. El poder de la P es ilustrado por medio de la Bet, que contiene la potestad de crear, bará, ¿vale? De este modo, aquello que sale por la apertura de la P, de la boca, hace que la realidad pueda ser modificada de acuerdo con lo que decimos. Entonces, si decimos algo bueno o malo, es probable que eso suceda. Como decía Job, de lo que más temía, esto me venía. Entonces, si yo me lleno con la forma de P final, ¿vale? Que alude a la perspectiva de lo que está por venir, y dejo de mirar el contexto en el cual yo me encuentro. ¿Por qué lo dejo? Porque es una realidad, pero para librarme de ella ya tengo el camino para ir al Rofé y que esto me dé refugio, me dé la sanación o la medicina para poder estar lleno. Entonces, en base a esto, yo no miro la realidad actual porque sé que tengo una solución para la realidad actual, y lo que habla mi boca no es tanto la realidad en cual estoy, sino la en cual estaré, la que está por venir, ¿vale? Debemos educar la mente en pensar para que nuestra habla sea positiva, para que todo vaya bien, y no hablar negativamente para evitar que pasen cosas malas. Recuerden, el ser humano fue diseñado a ser a la semejanza del Elohim viviente. Y como sabemos, todo cuanto está en el mundo revelado fue creado o tomó existencia o forma visible a partir de las palabras que él pronunció. El nombre, el creador, Elohim viviente, nombró las cosas y éstas tomaron forma. Según el nombre que él pronunció, tomaron existencia todo lo creado, con excepción del hombre que lo hizo con sus manos. En los demás casos, dijo y se hizo. Lo malo es que el mal se apoderó de esta potestad encomendada al hombre en el poder de su habla, de modo que al sembrar pensamientos inicuos en la casa del alma de una persona, éste puede engendrar toda clase de maleza que se le ocurra al mal. El mal que se adueñó, no sé si, tomó posesión de la persona
no habla en lugar de la persona, salvo que lo posee. La mayoría no han llegado hasta este extremo. Aún en este extremo, tuvimos un estudio, ¿vale?, sobre el endemoniado, y hemos visto que hasta el nivel más profundo de posesión hay un oído tan fino que escucha las palabras del ser enjaulado, ¿vale? Y le puede traer la liberación, redención hasta aquí. Pero en la mayoría de los casos, el mal no posee a las personas, pero le induce esos sentimientos para que los saque desde adentro. De este modo yo no puedo culpar al maligno por lo que yo deseo. Por eso está escrito, uno está atraído y cae en la transgresión, en Jatá, a causa de su propio deseo. Yo no puedo culpar al mal. Él hizo su trabajo, me dispuso un círculo. ¿Vale? El deseo que se desarrolló en mí de una forma natural es la que sale por mi boca, que entró por la vista, me hizo desear, oh, ¿qué le haría? ¿Qué hacía? Bueno, y se crea todo un montaje, un escenario en la mente de las personas, o bueno, ya la lotería que ganaré, cosas. Bueno, cada uno con sus debilidades, ya saben, para no entrar en demasiados detalles. Digo esto para que puedan purificar sus ojos y abrazar las leyes rituales de la Torah como herramienta de restauración y no como meros reglamentos de un rito religioso, ¿vale? Por haber una cantidad de multitud de maleza permitida y creado alrededor de nosotros, la Torah contiene tan abrumadora cantidad de reglamentos de purificación como la maleza que hemos engendrado. Para todo el mal engendro, el Redentor nos dispuso un medio para que podamos purificar, restaurar y hasta revertir el mal creado en bien, creando el bien, ¿vale? Entonces, con esto en la mente, no hay que ver qué cantidad. A mí me ¿cómo? Aburriría, no, en el pasado. Cuando no tenía entendimiento y vea todo, hay que hacer así, traer el vaso, mojar la madera, el hisopo, ir a hacer no sé qué por aquí. Un montón de cosas que no tiene sentido, no sé qué cosa, ¿vale? Aburridas, demasiado pesadas. Claro, ahora los veo con otros ojos. Por eso tuve que tirar a la basura 20 años de mi vida que no vi nada. ¿Vale? No vi nada en lo que se presenta ahora, ¿vale? Porque estaba encerrado en este samej de un contexto donde no había luz, y lo que yo veía como luz no sabía qué profunda oscuridad era, ¿vale? Apenas cuando comencé por ese camino que marca las letras y comencé a ver, pues encontré la puerta a esta P, de donde rompí este círculo vicioso, bueno, desarmé todo, bueno, y volví a edificar una muralla que ahora otro samej, ¿vale?, en sentido positivo, es decir, hace lo mismo, pero en sentido positivo, trayendo aquí eh, todo lo que comparto con ustedes, ¿vale? ¿Conoce el significado del refrán, por la boca muere el pez? ¿Lo escucharon alguno, no? Significa que lo que se dice con la boca podría tener consecuencias que terminan por afectarte. Es decir, por la boca muere el pez es similar a el que mucho habla, mucho hierra. El texto está en Proverbios capítulo 10, verso 19, dice, el que habla mucho, mucho hiera. El que es sabio, refrena su lengua. Cuando más se hable, es más fácil que te contradigas. O igual puedes meter la pata. ¿Vale? Esta actitud que carece de un evidente dominio propio, que carece de sabiduría o discernimiento, se compara con el pez que muerde el cebo por abrir su boca sin discernimiento. ¿Dónde termina? Pues es pillado en el anzuelo del cazador. ¿Vale? La consonante P tiene como valor el número 80 y la Fe Sofit es igual a consonante, tiene el valor 800. ¿Vale?
La P normal tiene el valor numérico en gematría 80 y la P Sofí tiene valor 800. 80 es la suma de las consonantes que forman la palabra limud. Vale, hemos hablado sobre ella en el estudio sobre la consonante lamed. Limud significa aprendizaje, ¿vale? Estudio. Eso significa limud, ¿vale? 80, el valor de la consonante boca. Limud, la suma de las palabras que significa estudio, aprendizaje, tiene el mismo valor 80. De este modo, la boca o la P es relacionada con la lamed, que se refiere al instructor. El instructor es el que pone las palabras en la boca de su discípulo. Si la Torah es nuestro instructor y nosotros los discípulos de Adonai, entonces aquello que decimos toma el sentido de la instrucción que hemos aprendido, es decir, de las palabras que hablaremos son como una flecha que apunta a la diana, porque es lo que esto era. Es decir, si el limud, que tiene valor 80, es el instructor, ¿vale? Y con esto tomo como instructor la Torah significa exactamente esto, es el sentido de la palabra, de la raíz de la palabra flecha que apunta a la diana. ¿Vale? Entonces, si nuestra boca, nuestra P, se deja instruida, limud, ¿vale? Por el instructor que es la Torah, vamos a hablar lo que el instructor puso adentro de nosotros, vamos a reflejar. ¿Cuál va a ser el resultado? Pues lo que hablamos dará al blanco. Una habla clara, cuyo sentido edifica al que hace caso, ¿vale? Eso es una boca que habla apuntando como una flecha a la diana. El rey David en el Salmo 64, verso 4, compara las palabras con flechas. Afilan su lengua como espada, ¿vale? No habla de un contexto positivo, pero esa es la idea. Afilan su lengua como espada, su flecha apunta, palabra envenenada. Es una flecha envenenada, entonces la lengua es como espada, como una flecha que apunta a una diana, ¿vale? Al estar envenenada, entiendan que las palabras son negativas. Una explicación es que sobre las palabras, antes de soltarlas por la boca, somos dueños de ellas. Pero una vez soltadas, como se suelta una flecha, son ellas las que dominan sobre nosotros. Una palabra negativa que le hemos soltado se convierte en lashon hara. Bueno, esto porque hay un ain hara, o hay un ojo del mal o ojo malo, ¿vale? Por lo tanto, al hablar mal, nosotros ya no podemos, por lo mucho que tratamos de hacer lo correcto, no podemos controlar el efecto de esta lengua que esparce esta lengua. Es como la tzarat, que hemos dicho que es un principio activo. Eso contagia al resto, uno lleva al otro, y de aquí se entiende, se propaga la enfermedad. Por eso, mientras no soltamos la palabra por la boca, por eso decía David, pon un guardia para tener freno y no soltar las flechas, estas flechas, ¿vale? Si nosotros no las soltamos, somos dueños de ellas. Está en nuestro pensamiento. Bueno, tenemos nuestro juicio, pero no dañamos, no contagiamos a nadie, ¿vale? Pero una vez que las soltamos, ya no podemos tener control sobre ellas. Hay una parábola, pero no quiero entrar en ella, de un señor que vino a un rabino para enseñarle cómo rectificar una cosa, cómo disculparse, cómo hacer lo correcto por lo que hizo, por un mal que hizo. Y este rabino le enseñó, mire, toma una almohada, pasa por medio de córtale una punta, pasa por medio de almohada, no se llama almohada, perdón, almohada, está llena de plumas, ya saben. Córtale una punta y pasa por medio de toda la ciudad. Claro, cuando va por la ciudad, las plumas empezó a caer, se expandieron, el viento lo soltó por todas partes. Ya lo hice, está bien, ahora ¿qué me toca? Ahora vuelve a recogerlas. ¿Cómo me voy a recoger todas las plumas? Eso es lo mismo que sucede con las palabras.
somos dueños de ellas mientras no las soltamos, pero una vez que las soltamos, casi imposible recoger los efectos, es decir, restaurar las cosas. Por eso dice Salmo 74, verso 4, afilan su lengua como espada, su flecha apuntan palabras envenenadas. ¿Vale? Eso parece una mezcla, un juego de palabras. David aprendió sobre el poder de las palabras de su propia experiencia, así como nosotros aprendemos al padecer o por medio del padecimiento, viendo el resultado de una acción indebida donde hemos hablado de más. Cuando no aprendemos por las buenas, es decir, por las instrucciones que recibimos al estudiar las experiencias de nuestros antepasados, aprendemos por medio del padecimiento propio, donde tomamos una clase práctica. Es por eso, para evitar estas lecciones negativas que trae sus consecuencias, es la razón por cual dedicamos casi todo el tiempo al estudio del Tanaj, de la historia del pasado, porque por eso fueron escritas, para que nosotros aprendamos, no repetir los mismos errores, y en todo caso tomar la parte buena, aprendiendo a discernir entre lo bueno y tomar lo que es edificante y rectificar lo que ellos hicieron mal para no volver a hacer lo mismo. ¿Vale? Quizás como una lección práctica, o como una lección aprendida de la Torá, dijo David en el Salmo 39, verso 1. ¿Vale? Es decir, esta lección puede ser por lo que él experimentó o porque vimos que la Torá instruye. ¿Vale? Salmo 39, verso 1, dijo David, yo me decía, guardaré mis caminos sin pecar con mi lengua. Pondré un freno en mi boca. Quizá lo intentó, no lo logró, por eso dijo, Adonai, pon un guardia, un centinela a mi boca. Una instrucción está en Éxodo capítulo 23, versos 7 al 9, quizás de aquí, dijo David, o quizás porque pasó por esta experiencia, vio que no pudo controlar, entonces pidió a Elohim que ponga control, pero puede ser que por la enseñanza que está en Éxodo 23, versos 7 al 9, donde se dice, de mentira te alejarás. Esta instrucción enseña que uno debe ser puntual cuando con su boca da su palabra. Esta legislación que está en Éxodo 23, versos 7 al 9, del verso 7 al verso 9, donde dice, de mentira te alejarás, es la razón en base a cual se les pide a todos aquellos que desean ingresar en esta comunidad, en esta casa de estudio de las leyes hebreas, decir o confirmar en sus palabras que están de acuerdo con las normas de esta comunidad. Dicho desde esta perspectiva, aquel que no cumple con el propósito por cual afirma desear entrar en esta comunidad, miente o transgrede con su boca, dejando evidente que tiene una falta o un vacío de Adonai en la casa de su alma. En cambio, cuando lo que dices haces, tu boca está limpia, dice las escrituras, es Tahara, que significa llena con la Torah de Adonai. A esta persona de labios limpios, es decir, una persona que se aferra a las normas de la justicia, para tener un carácter justo, se le dice en el Salmo 50, verso 14, cumple tus votos al Altísimo. Es decir, si te comprometiste por medio de una palabra, si estoy de acuerdo con la norma, por ejemplo, entro aquí para estudiar, Salmo 50, 14 dice, cumple. Así lo has dicho, así hazlo. Cumple tus votos al Altísimo, porque vimos que es atado a lo que está diciendo, como un juramento. La palabra de uno es un juramento. Yo no le digo jura, porque no necesito decirle de esta forma para que la gente se percate. Si tiene carácter, estructura, es coherente con lo que dice. Uno hace lo que está diciendo. ¿Vale? ¿Quién no? Pues obviamente lo mostrará, traerá videos, imágenes, publicaciones de terceros, bueno, lo que está en contra, nombres ajenos, bueno, entiendo. Salmo 50, verso 14, la indicación para el de labios puros. Cumple tus votos al Altísimo. Ahora, para aquel que se aferra
para que sus palabras estén acorde a los principios, los compromisos que concretó con el Elohim de Israel, él le insta por medio de las palabras que están en el Salmo 50, verso 15, dice lo siguiente: invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Es decir, si uno no tiene labios puros, si no está coherente en lo que dice, con lo que hace, no se puede acercar y pedirle a Elohim, Rafa, dame la refugia, la medicina que necesita, porque no estás en condiciones para pedirlo. Tristemente, para aquel que no cumple con sus obligaciones, no cumple con su voto, no es fiel a su propia palabra, viene la palabra que está en el Salmo 50 en el verso 16. Pero al impío, ¿no dice? Pero al impío Elohim le dice: ¿qué tienes tú que recitar mis preceptos y tomar en tu boca mi alianza? Tú detestas la doctrina y a tus espaldas echas mis palabras. Detestar la doctrina es igual a despreciar la corrección, no hacer caso a los consejos de rectificación de un mal proceder, hacer vista gorda a las instrucciones e incluso creer que tu propio caminar es igual de bueno. Eso es dar la espalda a las directrices de una instrucción. En este caso, aquel que procede de esta forma no puede acudir al rofé, al médico, y esperar refúa, la medicina. Esperar un remedio, una solución de parte del cielo en caso de una necesidad. Muchas personas tienen en sus labios los preceptos de la fe hebrea, mas los frutos que producen no son acorde a las instrucciones. Y esto porque solo conocen mucha letra, mas al no entender los propósitos de las legislaciones, o al no vivir acorde a ellas, el bien no puede operar la bendición que de otra forma se derramaría en abundancia sobre su vida. El valor gemátrico de la consonante P es 80, como hemos dicho, y esta es la misma edad que tuvo Moisés cuando fue enviado a sacar el pueblo hebreo de Egipto. No es casual. Quiso Adonai que él fuera el portador de la palabra del Elohim viviente, o que fuera su boca. Pero como saben la historia, Moisés, al negarse a este elevado honor, fue su hermano Aarón quien se convirtió en P, en boca. La boca que habrá de pronunciar las instrucciones que el Elohim de Abraham, de Isaac y de Jacob había de transmitir por medio del conducto que en este caso se dispuso a ser Moisés. El Salmo 90, verso 10, dice que aquel que alcanza la edad de 80 años, es decir, alcanza una P, está en la fortaleza. O es una boca, se puede decir que tiene dominio, que está respaldada o se sujeta en el Samej. Tiene un palo bien fuerte en cual apoyarse, ¿vale? Salmo 90, verso 10, aquel que alcanza 80 años, está en la fortaleza de su vida. Eso significa que a esta edad uno llegó a ser fuerte, no tanto físico, sino más bien en su espíritu. El que introduce en la casa de su alma las cosas que son tov, es decir, que son buenas, alcanza la fortaleza que es representada por el número 80. Ahora, como hemos dicho, el nombre de la consonante P se escribe con P y con Aleph. De este modo, la suma numérica del nombre de la consonante P es 17. De la consonante número 17 suma 81, ¿vale? 17 es el mismo valor de la palabra Tov, ¿vale? Ahora, el nombre de la consonante P, que se escribe con P y con Aleph, suman 81. Esto porque la P es 80 y el Aleph es 1. El número 81 es la suma de la palabra Anoji, que significa yo mismo. Y también 17 es la suma de la palabra bien, que es Tov, ¿vale? La P por la posición numérica que ocupa en el alfabeto hebreo, es decir, la posición número 17, es igual a la palabra Tov, que significa bueno. Y esto porque la palabra hebrea Tov, ¿vale?, tiene la misma suma como el número que ocupa la consonante P en el alfabeto.
Cuando por la puerta de nuestra boca salen buenas palabras, estas nos describen en un estado bueno. Pero cuando decimos palabras malas, como no puedo, no soy capaz, no entiendo, soy débil, para no decir torpe, y otros términos con cual nos etiquetamos a nosotros mismos, que no somos buenos. Lo que estamos diciendo es crear un otro yo, una imagen distorsionada sobre quién somos o sobre quién debemos ser. ¿Vale? Por eso no es casual que la posición 17 es igual a la palabra Tov, y no es casual que la suma del nombre de las consonantes que forma el nombre de la palabra de la consonante P es 81. P y Aleph, 81. ¿Vale? Que es igual a la palabra Anoji, que es yo mismo. Entonces, cuando yo proyecto con mi boca palabras malas sobre mí o sobre otra persona, estoy creando, cuando hablo mal de una persona, estoy creando una imagen distorsionada sobre ella. Cuando estoy hablando positivo, que es Lashon Kodesh, HaKodesh, es decir, buena lengua, dar buen uso a la lengua, estoy creando una buena imagen sobre mí mismo. ¿Vale? Buena es Tov, yo mismo, Anoji. ¿Vale? Cuando fuimos creando, el Hacedor nos miró y dijo Tov, es decir, bueno. De modo que su propósito en cuanto a nuestra redención es aquello de restaurarnos para que al mirarnos de nuevo pueda decir bien, Tov. Con las palabras que decimos sobre nosotros, construimos una realidad sobre quién somos. Y si hablamos negativamente o despectivamente, creamos una identidad falsa. Si con la boca hablamos mal, reflejamos el rastro del padre del mal. No te entendí. Dice que esta identidad falsa, claro, se vuelve realidad porque con la boca, cuando hablamos mal de nosotros o despectivamente, creamos esta realidad que se convierte en un hecho. En Sofonías capítulo 3, verso 9, se dice que Adonai obra para aquellos que se encaminan en la senda de la redención y dice sobre ellos que tengan pureza de labios. La pureza de labios no solo se presenta en llamar al único Elohim verdadero, al Redentor de Israel por su nombre, sino también implica la restauración de todo cuanto tiene que ver con el aparato llamado boca. En ese sentido, para dar un ejemplo, el paladar, los dientes tienen su propósito. La lengua para hablar. El paladar es asociado al sabor, ¿vale? Y son las instrucciones de la Torah que al ser consumidas, tragadas por la boca, eso es, tragadas por la apertura de la boca, dejan en su boca un sabor dulce. Por eso dice, cómete este libro. El que come el libro de la Torah tiene un sabor agradable, algo distinto, algo diferente a todo lo que antes supo conocer. Este sabor es llamado Tiferet. Es un resplendor sobre el cual hemos hablado en otro estudio. Vamos a concluir esta introducción en las enseñanzas que revela la consonante P con una serie de enseñanzas que debemos tener en cuenta, ¿vale? Una serie que son agrupadas en positivos y en negativos, ¿vale? Lo que no debemos hacer, ¿vale? Voy a dar 4 ejemplos. Salmo 34, verso 13 dice, guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Eso significa que no debemos mentir ni hablar mal de otro. Un testigo falso, dice en Proverbio 25, 18, que un testigo falso puede causar la muerte de un hombre inocente. O puede traer, o incluso un testimonio, como vimos sobre el sentido de la Lashon Hara, de hacer un mal uso de la lengua. Cuando Miriam habló de su hermano, habló en contra de su carne, hablando en referencia a la mujer de Moisés. No habló en contra de Moisés, sino en contra de su mujer, ¿vale? Porque la veía más bella que ella. Era más morena, no era hebrea, probablemente se convirtió a la fe hebrea. Habló contra su carne, contra la carne de su hermano.
que está en referencia a su mujer, ¿vale? Aunque era verdadero lo que dijo, usó su palabra o su lengua en el sentido negativo. Por lo tanto, creó una imagen distorsionada sobre su hermano a través, bueno, sobre la mujer de su hermano a través de Moisés, o sobre Moisés, teniendo en cuenta que la flecha apuntaba a su mujer, ¿vale? Proverbio 25, verso 18. Un testigo falso puede causar la muerte de un hombre inocente. Salmo 52, verso 4 dice, lengua engañosa ama toda palabra de perdición. Eso significa que no debemos insultar ni calumniar a los demás. Un calumniador puede destruir la reputación de una buena persona. Salmo 140, verso 3. Su lengua es aguda como de serpiente, sus labios destilan veneno mortal. ¿Vale? Eso significa que no debemos mal influenciar con nuestras palabras. Y Proverbios capítulo 17, verso 20. El de corazón pervertido no hallará la dicha. ¿Vale? El de lengua doble caerá en desgracia. Significa que no debemos enredarnos con lo que decimos o prometemos no hablar de más con aquello que sabemos que no haremos. Y lo que sí debemos hacer, Salmo 35, verso 28 dice lo siguiente, mi lengua hablará de tu justicia y de tu alabanza. ¿Cuándo? Cuando nos encontramos en el Shabbat, en los días de Yom Tov, de santas convocaciones. No, dice, todo el día. Mi lengua hablará de tu justicia y de tu alabanza todo el día. Debemos hablar sobre el carácter de justicia, como sobre las leyes de justicia del Elohim de Israel, y alabarlo por lo que él o sus leyes hacen en nuestras vidas, y hacerlo todos los días. Un segundo ejemplo, Salmo 37, verso 30. Cuando el justo habla, imparte sabiduría. Con su lengua proclama el amor y la paz. Siempre me gusta sacar en evidencia esta palabra, justicia. Vale, con su lengua proclamará el amor a las naciones. Ay, ay, con esos. Con su lengua proclama justicia. Es más evidente que aquello que nuestra P, es decir, nuestra boca debe hablar, son palabras de sabiduría. El justo imparte sabiduría. Y en ese sentido tenemos este estudio que se llama la sabiduría de Elohim. Edificó su casa no sobre 3, como de costumbre se edificaba en la antigüedad, sino sobre 7 pilares. Es decir, la sabiduría que nos proporciona las escrituras es completa, total, como dijo Shaul, perfecta para capacitar a la persona en todos los niveles. ¿Vale? Por lo tanto, lo que dice 2 Timoteo capítulo 3, verso 15 al 17, es la parte opuesta, es decir, la cosa que siempre olvidan aquellos que dicen Shaul está en contra, enseña contra la Torah, porque no entienden lo que Shaul está hablando sobre la Torah. No hace diferencia, solo ven la letra, no entiende el propósito. Shaul habla del propósito, y cuando se vive un propósito, uno ya no necesita del instructor, ya es instructor, vive como maestro. Se puede decir que alcanzó la edad o se alzó como la Lamed en las esferas espirituales, ya está en otro nivel. Eso es vivir en el Mashiach sin necesidad de tener instructor. Quien no entiende a Shaul, simplemente dice, ese no está anti-Torah, bueno, es cristiano, lo que sea, algunas cosas. Pero él mismo dijo que la Torah es perfecta, recta y buena, suficiente para capacitar a la persona en todo. Todo es todo, no hay más. Proverbio 12, verso 18. Quien habla sin tino, hiere como espada, mas la lengua de los sabios cura. ¿Vale? Eso significa que nuestras palabras deben ayudar a sanar un corazón dolido. Obviamente, ¿podemos hacer esto? Si nosotros ya conocemos el camino y hemos pasado por esta experiencia, no hablamos de lo que se puede hacer, sino de que Él hizo nuestra vida. Eso es de verdad lo que hemos dicho que es dat, conocimiento, algo experimentado, algo probado. Tiene poder. ¿Vale? Proverbios 12, verso 19 dice, los labios sinceros permanecen para siempre, pero la lengua mentirosa tiene corta vida. La verdad hebrea, es la que permanece para siempre, de modo que lo que es emet,
lo que es verdad, es lo que debe estar en nuestra boca. Y Proverbios 15, verso 4 dice, la lengua, bueno, le voy a dar un verso más. La lengua apacible es árbol de vida. La lengua perversa daña al espíritu. Hay que hablar aquello que conduce a la vida, al Redentor. Las palabras de un consolador, de una persona que trae consuelo, puede dar esperanza a una persona que se encuentra al borde del suicidio, como dice Proverbios 16, verso 24. Y Proverbios 25, verso 16 dice, con paciencia se persuade al juez. Otras traducciones dice al príncipe, bueno, al juez. Una lengua dulce quebranta los huesos. Eso es porque las palabras humildes pueden cambiar un enojo en benevolencia. Como en Proverbios 18, verso 4, se dice que aguas profundas son las palabras de la boca del hombre. Entonces, debemos tener en cuenta este siguiente consejo. ¿Vale? Ese es el último verso, pues nos acercamos. Proverbios capítulo 13, verso 2 y el 3 dice, con el fruto de tu boca, como el hombre lo que es bueno, pero el alma de los pérfidos se nutre de violencia. Quien vigila su boca, guarda su vida. Vigila. Quien vigila su boca, guarda su vida. Quien abre sus labios, es decir, en sentido negativo, sin discernimiento, busca su ruina. Así que cuida tu vida, cuida tu boca, o cuidar la boca es amar tu vida. Cuida tu boca, ama tu vida. Que tengan shalom y que el Ruach de Yeshua, del Elohim de Israel, nos ayude a crear este samech, este círculo, esta protección alrededor de nuestra boca. Y en todo caso pedir a Elohim que nos ayude, nos fortalezca para poder tener este cerco, ¿vale? Y rodearnos, ¿cómo hacemos? Pues rodearnos con su palabra, con su Torah y bienes. Cuanto más profundizamos en ella, más fuerza tenemos.